Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, 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 buenas noches. Buenas noches, ¿se me Sí, se me escucha? escucha. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias, gracias. Bien, vamos a dar inicio a esta segunda parte de los cursos de actualización de la jornada. Y en este caso vamos a hablar de lo que es la materia de transporte y gestión logística. Esta es una materia que también es muy recurrente en los sorteos de bolos, especialmente para aquellas personas que ya tienen un poco de experiencia en el área, en el rubro. Es uno de los bolos de mayor preferencia, ¿no? Bueno, constantemente, al menos en cada semana, cada grupo que hay de exposición, por lo menos, bueno, casi siempre hay una persona que expone este tema. Entonces, pueden ustedes analizar un poco el tema de la elección del bolo que van a desarrollar, ¿no? Normalmente en los sorteos que se someten a todos los postulantes, se sortean dos bolos, ¿no? Y siempre se elige el de mayor conocimiento. Y reitero, aquellos que ya tienen un poco de experiencia en el área, generalmente eligen el bolo de transporte y gestión logística. Bien, lo mismo que en el anterior caso, el transporte y la gestión logística, en este caso está compuesto simplemente por 8 temas, 8 puntos, que son lo mínimo que deben abordar, ¿no? Obviamente que pueden extender, pueden ampliar el contenido, pero no pueden obviar ninguno de estos 8 puntos, ¿no? Al margen de los 8 puntos de contenido de la materia, también hay las conclusiones y la bibliografía, que prácticamente es el aporte académico, el aporte bibliográfico que todos deben tener para realizar y elaborar sus trabajos, ¿sí? La primera parte, que es la introducción, va acompañada siempre por los antecedentes, ¿no? Es parte de la parte introductoria. Los antecedentes son la historia. No vamos a abordar un antecedente abundante, porque muchas veces se clavan en los antecedentes, ¿no? Y son un poco amplios de explicar, entonces no le tomen mucho tiempo, ¿no? Por cada uno de los puntos, más el tema de su, ¿qué les digo? De su caso práctico, tienen que llegar como máximo a los 25 a 28 minutos, ¿no? El tiempo máximo aceptable para una exposición es de 30 minutos. Sí, eso es lo que dice el reglamento. Y cuando ustedes ya están llegando a ese límite de tiempo, pues, y no han concluido, no están concluyendo con el avance, generalmente se les corta, ¿no? Nosotros, mi persona, como presidente de tribunal, muchas veces tengo malas experiencias, ¿no? Y no es porque nosotros como veedores, como autoridades en la sala, nos tomamos esa atribución, sino que el reglamento lo especifica. Y cuando el postulante se toma más tiempo del que se le otorga, no hay otra más que recortar su exposición y pedirle, hagan de cuenta que ustedes están en el punto número 6, tipos de seguro, y ya se han cubierto sus 30 minutos, eh, el presidente tiene la obligación de decirle, señor, por favor, pase a las conclusiones, ¿no? Y vamos a obviar 2 temas, 2 puntos que probablemente sean muy importantes para ustedes. Entonces, calculen bien sus tiempos. El día de hoy se les está dando esta capacitación, este recordatorio, prácticamente en 1 hora y más, ¿no? 1 hora y 15 que hemos abordado, 1 hora y 20 que hemos abordado el anterior tema. Y específicamente este transporte es un poco más largo, pero lo vamos a tratar de resumir a lo más posible. Bien, la parte introductoria no tiene que ser muy abundante. En el caso de sus introducciones, tienen que ser independientes, particulares. No traten de copiar la introducción que ya han visto en otra diapositiva o que busquen en internet, en el chat GPT. No, no es aconsejable, ¿no? Porque la parte introductoria es el preámbulo.
es el adelanto de lo que ustedes van a mencionar a sus evaluadores. Y al margen de presentar su tema, presentarse ustedes, saludar a su tribunal, también tenemos que tener un dominio absoluto de lo que es el tema, ¿no? Es muy importante la parte formal de la exposición, que viene a ser el saludo a los tribunales, la presentación y el saludo a los tribunales, la presentación suya con nombre, apellido y grado académico, que en este caso son postulantes, la presentación de su tema, el bolo que se les ha asignado, y posteriormente recién vamos a dar inicio a nuestra exposición. Entonces, más o menos, tienen que calcular un tiempo de aproximadamente 1 o 2 minutos máximo por diapositiva. Entonces, cuando está ahí presente su carátula, ustedes hacen todo ese preámbulo, ¿no? Saludan a su tribunal, presidente del tribunal, tribunales externos, tribunales internos, tengan ustedes, muy buenas tardes. Pasan a presentarse ustedes. Soy el postulante, Germán Espejo Averanga, en este caso, postulante a la licenciatura de Comercio Internacional bajo la modalidad de examen de grado. A continuación, voy a desarrollar el bolo número tantos correspondiente a la materia de transporte y gestión logística. Inmediatamente cambien a su contenido. El contenido no es indispensable que lo lean, solamente muéstrenlo, porque su tribunal no tiene que memorizar su contenido, simplemente saber que lo están expresando. Inmediatamente pasan a la introducción, y ahí deben tener una introducción propia, por eso, porque esta tiene que ser dominada a cabalidad. No pueden hacer lectura de su diapositiva, pero tienen que expresar tal y como lo menciona en texto, ¿no? En este caso, el transporte constituye en un elemento de primer orden para la articulación de la logística en la cadena de suministro. Tener una adecuada logística depende del transporte, ya que sobre él recae la entrega de las mercancías en el momento y en el lugar preciso. Esa es una introducción propia, mía, particular, que muchas veces, ¿no?, yo he visto, porque no es la primera vez que doy los cursos de actualización, ¿no? Cada gestión, cada año vamos dando, y veo que seguramente toman captura y algo, y cuando me toca evaluar, voy a la universidad, transporte y gestión logística, y tienen exactamente la misma introducción, ¿no? Es la primera observación que van a tener. Yo como tribunal o como presidente de tribunal les diré, señor, ¿de dónde ha sacado su introducción? No, esa introducción es mía, no es suya, ¿no? Así es que tomen precaución. Lo mismo puede ser con la introducción de un autor, de un economista, qué sé yo. Así es que tomen sus previsiones acerca de las introducciones. Sí, tienen que ser personales, de ustedes mismos. Definición. Pueden aplicar la definición siempre y cuando tengan un concepto claro acerca de lo que van a expresar. Podemos decir que el transporte se define como una operación de tránsito aduanero, así lo establece la ley, y toda actividad encaminada a trasladar bienes y servicios desde un punto de origen hasta un punto de destino, con el cruce de una o más fronteras. Si hablamos de transporte internacional, es necesario, es obligatorio que tengamos que mencionar el cruce de fronteras. De lo contrario, sería transporte local, no sería transporte internacional. Antecedentes es parte de la historia, lo que cuenta la historia. El comercio, ustedes saben que ha nacido prácticamente en la época antigua, en el Neolítico, aproximadamente en los años 3500 antes de Cristo. Pero la historia cuenta de que esta actividad data de mucho tiempo antes, ¿no? Casi aproximadamente 5000 años antes de Cristo, donde los habitantes de la Tierra, en la prehistoria, podían manipular, transportar y trasladarse sin el uso de ningún tipo de artefacto, de ningún tipo de instrumento, mucho menos medio de transporte. Lo hacían de manera particular y personal a pie, con el uso de sus propios recursos, propia fuerza, y sus propias piernas, ¿no? Tenían que transportarse de un lugar a otro. Y la única forma de llevar objetos o productos a otros lugares, a otros sectores, era utilizando sus hombros y sus espaldas, a pie. También la historia cuenta de que al verse muy afectados en cuanto a su personalidad, se dan cuenta de que podían haber utilizado los animales, ¿no?, a las mulas, a los burros, a las bestias, para poder trasladar. Y en el lomo de los animales, ¿no?, precisamente es donde transportan
los objetos que van a intercambiar a partir de lo que hoy conocemos como trueque. ¿No? La historia cuenta de que la primera rueda de piedra, llega antes de los años 3500. Bueno, ingresando a los años 3500 antes de Cristo, es donde nace el comercio a través de ese acto tan reconocido a nivel mundial que es el trueque, ¿no? El trueque es la primera intención de hacer comercio. Lógicamente, los habitantes de la tierra no tenían ni siquiera idea de lo que iba a ser el comercio, pero para satisfacer sus propias necesidades tenían que intercambiarlas. Los habitantes de lugares de la tierra donde vivían totalmente áridos, únicamente podían fabricar armas, instrumentos, herramientas para pescar, para cosechar y demás. Pero como vivían en lugar árido, tenían que caminar grandes distancias buscando dónde pescar, dónde cazar, dónde arar la tierra. Y lo contrario, habitantes de lugares fértiles no tenían minerales, no tenían piedras, rocas para poder fabricar sus herramientas, pero sí tenían mucha vegetación, eran tierras muy fértiles, tenían frutas, verduras, animales, pesca, caza, de todo un poco. Pero tenían que hacerlo con sus manos porque no tenían herramientas e instrumentos. Y ellos mismos tenían que también salir a caminar grandes distancias en busca de minerales, rocas para fabricar sus armas. En un determinado tiempo, cuenta la historia, aproximadamente en el año 3500, en los años 3500, donde se encuentran los habitantes de ambas regiones, en un determinado lugar, hasta el día de hoy lo conocemos como zona libre de comercio, y es donde se procede al famoso trueque, ese intercambio de un bien por un bien, pero simplemente por la satisfacción de necesidades, o sea, no había otra explicación. Los habitantes de la tierra necesitaban de lo que otros tenían y viceversa. Y por eso nace el comercio a partir del trueque. Pero como ellos no solamente podían intercambiar lo poco que tenían, porque necesitaban más, sus pobladores eran muchos, se veían en la necesidad de intercambiar más, mayor cantidad de objetos, armas, mayor cantidad de alimentos, y pues se les viene a la mente utilizar a los animales, ¿no? El lomo de los animales. Un tiempo después, en la misma época, se piensa en utilizar las ruedas creadas, fabricadas de piedra, pero que estas se podían utilizar en plataformas, ¿no? Por debajo de las plataformas para hacerlas rodar, pero necesitaban ejercer mucha fuerza para empujarlas. Entonces piensan que los animales, en lugar de tener la carga en sus espaldas, podían tenerlo, ¿no? Y jalarlo, arrastrarlo, ejerciendo su fuerza en las carretas, pero ya carretas de manera muy artesanal, ¿no? Con ruedas de piedra inclusive. Mucho tiempo después nace lo que son los barcos a vela, porque ellos se dan cuenta de que las carcasas de los árboles flotaban sobre el agua y utilizaban también esta manera para poder trasladarse. No solo ellos como personas, sino también a sus objetos. Pero les parecía muy esforzado hacer el remo. Entonces piensan en que el viento podía ayudarles y construyen sus primeros barcos a vela. Ya un poco más adelante, en la Edad Media, ¿no? Se puede hablar acerca de lo que es la primera revolución industrial, ¿no? La primera, antes de la historia, la Edad Media todavía, con la invención de la primera máquina a vapor, ¿no? El primer tren a vapor, que lógicamente revoluciona todo lo que ha sido las invenciones a nivel mundial, pero principalmente el transporte. Aproximadamente en el siglo V hasta el siglo X se crea un primer automóvil que no era propulsado por motores, sino por fuerza de animales, ¿no? El primer vehículo, el automóvil, pero que podía funcionar en primera instancia con ejercicio de fuerza de animales, pero también después se dan cuenta que podía funcionar con propulsión, ¿no? Y lo mismo que los trenes a partir de vapores. En el siglo XX ya es donde se crean los novedosos, digamos así, medios de transporte, ¿no? Las embarcaciones, los barcos, los buques, los trenes eléctricos y los aviones, ¿no? Hoy en día la historia cuenta de que a partir del siglo XX hasta el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI es la época de la modernidad y donde todos los medios de transporte ya tienen, ¿no? Una paralela.
Ya no simplemente ejercicio propio de fuerza, sino con motores, con velas, ahora también vehículos eléctricos, vehículos de levitación, incluso los trenes de levitación que son muy comunes, eh, las, eh, los cohetes espaciales, y hasta el día de hoy que incluso hemos creado una nueva partida arancelaria para un medio de transporte que son los drones. Hasta el año 2022, estos objetos simplemente eran considerados como objetos de distracción, ¿no? A nivel arancelario, se clasificaban como juguetes, objetos de distracción. Hoy en día tienen su propia partida arancelaria y ya se consideran un medio de transporte. Y es más, países como China, países como Japón, ya utilizan como medios de distribución, paquetería. Ya no es necesario que un cartero vaya a golpear puerta por puerta a dejar las cartas, los paquetes, Hoy en día los drones hacen ese trabajo. Entonces, como verán ustedes, la evolución, ¿no? Y la tecnología se ha ido apoderando no solamente del transporte, sino de todas las actividades a nivel mundial. Elementos fundamentales del transporte. Tenemos tres elementos. Muchas personas tienen el criterio de que los elementos deben estar revueltos, ¿no? Y los nombran así, en conjunto, de manera indiscriminada. Pero para que ustedes lo puedan entender de una manera mucho más apropiada, los he dividido en tres partes. En realidad, el tema solamente habla de estos elementos, que van a ser, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Que va a ser la mercancía, que va a ser el operador y van a ser los documentos. Simple. Pero para un mejor entendimiento y un mejor análisis también, podemos decir que los elementos físicos son aquellos tangibles que se aplican y utilizan para cualquier actividad de comercio. Y es más, aportan con esta, ¿no? Con la actividad de comercio. Hablamos, por ejemplo, de lo que ven ahí en la pantalla, los vehículos, los medios de transporte, los camiones que ven acá en pequeño, los barcos, ¿no? Los buques, las herramientas, las grúas pórtico, las grúas en T, estas son las pórtico, estas del fondo son las de T, los montacargas, los equipos de manipulación de carga y hasta la propia mercancía se considera un elemento físico del transporte, porque en conjunto todas ellas permiten que el transporte sea posible. Entonces, cuando hablemos de los elementos, los dividiremos en tres partes. Elementos físicos, que van a ser todos los tangibles, que forman parte de la actividad de transporte, desde los medios de transporte, las unidades de transporte, los equipos de manipulación, los equipos portuarios, las carreteras, los aeropuertos, todo lo tangible e incluso la infraestructura moderna de las oficinas, de qué sé yo, de los garajes, de los vehículos, etcétera, almacenes, depósitos, todos ellos son considerados como elementos físicos y en algún momento del proceso de transporte intervienen, ¿no? Por eso los consideramos como parte de ellos. En segunda instancia mencionamos a lo que son los elementos personales y estos simplemente, como el nombre lo dice, están compuestos por personas, elementos personales. Las personas naturales, pero también las personas jurídicas. Hablamos, en este caso, de Hablamos en este caso de las personas que van a activar el comercio. Los elementos personales están compuestos por personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales van a ser las personas que operan el comercio. No estamos hablando de los operadores de transporte, a los que muy malamente nosotros les equivocamos el nombre, ¿no? Les decimos choferes. Esos reciben el nombre de operadores de comercio, de transporte. Los que muy malamente les llamamos ayudantes a las personas que colaboran con el operador. Su nombre es auxiliar de transporte. Estas personas juegan el papel de elemento personal natural. Cuando hablamos de personas jurídicas, nos referimos a las empresas que brindan un servicio de transporte. Ahí mencionamos, por ejemplo, a las empresas de transporte carretero, a las navieras de transporte marítimo, a las OTMs, operadores de transporte multimodal, a las líneas aéreas, ¿no?
que lo único que hacen es brindar un servicio de transporte. Un poco más grande de estas personas naturales, jurídicas, están los acuerdos, que también ejercen su función como eh, elementos personales. ¿Por qué? Porque administran y regulan de alguna forma el cumplimiento del transporte, ¿no? Ahí la Aduana Nacional de Bolivia juega también un papel importante, pero no un papel netamente regulador, sino también de apoyo, de colaboración. Por eso lo consideramos como una persona natural. Los actores como los representantes legales, los embajadores, los agregados comerciales, los cónsules, los ministros, que van a firmar un acuerdo de transporte con otros países, como el caso de la TIC, como el caso del IRU, ¿no es cierto? Van a ser considerados también elementos personales del transporte. Y los últimos son los elementos jurídicos, y estos son la parte normativa, la parte reguladora de la actividad de transporte. Estamos hablando de lo que son las leyes, los acuerdos como tal en documentos, no los que firman son elementos personales. Los acuerdos constituidos, firmados, aceptados por los países, esos son parte de los elementos jurídicos. Y también vamos a mencionar a lo que son los documentos de transporte. Yo sé que muchos de ustedes los conocen, ¿no? La carta de porte, el manifiesto internacional de carga, la guía aérea, el conocimiento de embarque, etc. Esos documentos forman parte de los elementos jurídicos. Entonces, en su conjunto, los tres elementos hacen posible el transporte. Y el transporte internacional de mercancías siempre va a tener como parte constitutiva elementos físicos, personales y jurídicos. A la ausencia de alguno de estos, prácticamente deja de existir transporte internacional legal. Por algún motivo, los elementos jurídicos pueden estar ausentes, ¿sí? Se puede realizar operación de transporte solo con elementos físicos y personales, pero al no tener un elemento jurídico, estos dejan de ser legales y pasan a ser ilícitos. E incluso pueden ser tipificados como delitos que van a ser penados de manera pecuniaria con multas, pero también con privación de libertad. Entonces es mejor siempre considerar a los tres elementos fusionados en conjunto. Funciones del transporte internacional. El transporte cumple un sinfín de funciones. Una de las más importantes es la función de naturaleza geográfica. ¿Qué significa esto? Que los habitantes de los países, gracias al transporte, pueden llegar a otras partes del mundo. Geográficamente se unen los países. Es fácil ver en un mapa, por ejemplo, a Bolivia, a Chile, a Perú, Argentina, Brasil, ¿no es cierto? Están alrededor nuestro, lo vemos en un mapa. Pero ¿cómo podemos unir a esos países geográficamente? A través del transporte. Tomamos un avión, tomamos un tren, tomamos un bus y viajamos hasta este lugar. ¿Qué estamos haciendo? Dándole esa función al transporte, la función de naturaleza geográfica, que tiene la facilidad de unir países, unir fronteras, pero principalmente eliminar esas barreras geográficas que existen, ¿no? Y convertirnos en uno solo, ¿no? Vivir en otro país, qué sé yo, trabajar en otro país, capacitarnos en otro país fácilmente, ¿no? Y geográficamente vamos a estar a un paso. ¿Quién lo permite? El transporte. Otra función es la función económica. Sin lugar a dudas, el transporte cumple la función económica conjuntamente con el comercio. Siempre lo digo, el comercio es exactamente similar al transporte internacional. Es más, los dos siempre van de la mano. Si no existiese transporte internacional, sería imposible hacer comercio internacional. Entonces siempre van juntos, fusionados, de la manita. Y la función económica es precisamente dividida. Si se gana haciendo comercio, también se va a ganar haciendo transporte. Pero no solamente gana la empresa, sino también ganan los operadores de comercio, ¿no? Que va a ser el importador, el exportador. Y al margen de eso, también gana el Estado, gana el gobierno. ¿Por qué? Porque le pagamos nuestros impuestos, pagamos tributos, pagamos usos de vía, etc. Entonces, estamos hablando, señorita Tatiana, por favor, deje de rayar mi pantalla.
Estamos hablando de que la función económica no solamente es para el operador de comercio o para el operador de transporte, sino también para toda la población, porque gracias a esos impuestos vamos a poder sostener nuestro Estado. Función política. Definitivamente el transporte cumple una función política. ¿Por qué? Porque gracias al transporte podemos aliarnos con otros países. Gracias al transporte se firman acuerdos. Gracias al transporte somos capaces de unirnos políticamente con otro país. Y la firma de ese acuerdo, ¿no?, de un acuerdo como el ACAN, el ALADI, el Mercosur, los ACES y demás, van a estar en función a lo político. Entonces, de alguna u otra forma, la función del transporte también puede ser política, ¿no? Porque la firma de estos acuerdos es parte de la política. Y qué mejor que sea un acuerdo de transporte, ¿no? Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, el ATIT, firmado por Bolivia y todos los países miembros del Cono Sur, ¿sí? Ideal para hacer comercio, ¿sí? Entonces, el transporte también forma parte de la función política. Función social. De cualquier manera, las personas, vivan donde vivan, gracias al transporte pueden unirse. Fácilmente podemos viajar de Bolivia a China. No vamos a tener la misma raza, los mismos rasgos, el mismo tamaño, la misma cultura, la misma costumbre, ni siquiera el mismo idioma. Pero ya vamos a poder socializar, vamos a poder al menos contactarnos, vernos, conocernos con personas de otros países. Y el transporte permite eso, por eso se dice que tiene también una función social. Y parte de esta función social es esa, ¿no? Conocernos, darnos a conocer e incluso practicar comercio con estas personas. ¿A partir de qué? A partir de los intereses comunes que tienen cada una de ellas. ¿Sí? Transporte carretero es la primera modalidad de transporte que vamos a analizar. Y esta es la más importante para Bolivia, para nosotros como país, limitado de costas marítimas soberanas. Malamente muchos nos llaman país mediterráneo. Un país es mediterráneo cuando nace sin costa marítima. Nosotros somos un país limitado de costas marítimas. ¿Sí? Por guerras, por diferencias y demás, hemos perdido nuestra soberanía marítima. Sí, pero es otra cosa, no somos un país mediterráneo, ¿no? Entonces, por esta condición geográfica, nos hemos convertido en uno de los países que mayor cantidad de transporte carretero usa a nivel regional para su comercio exterior. Gracias al transporte carretero, ¿no?, muchas empresas bolivianas de importación, de exportación, son capaces de llevar productos hasta otros países y también capaces de traerlos hasta nuestro país. Es muy, muy pobre, diría yo, ¿no?, el pensar que tienen algunas personas, ¿no? Cuando compran un objeto, un artículo, yo sé que muchos no se preguntan, ¿no? Y tal vez soy una de las pocas personas que hace esto, pero siempre es importante saber de dónde viene ese producto. Por lo menos a mí particularmente me interesa saber, ¿no? Hay muchos que agarran y dicen, bueno, basta con ir al mercado y ver algo que me guste, que sea de mi agrado y lo compro. Ni siquiera me imagino de dónde es, quién lo ha hecho, cómo se ha producido y mucho menos cómo ha llegado a nuestro país, ¿no? Pero a ver, hagan un ejercicio alguna vez que vayan a comprar algo, ¿no? Busquen el origen de ese producto y pregúntense cómo ha llegado hasta nuestro país, ¿no? ¿Habrá sido por una vía marítima, carretera, aérea, fluvial, lacustre? Los tipos de transporte, los que estamos mencionando ahora, están comandados aquí en Bolivia por el transporte carretero. Es la máxima y la mayor fuente de conexión que tenemos con otros países, sea fuente de conexión primaria o incluso secundaria, pero es importante. Y si no tuviésemos transporte carretero, pues olvídense de que podamos hacer comercio exterior, ¿no? Una de las características del transporte carretero es que es muy flexible, ¿no? Ideal para el servicio puerta a puerta. Podemos partir de una fábrica, de la puerta de una fábrica, y entregar el producto en la puerta del almacén del comprador. Es la única modalidad de transporte que así lo permite. Si piensan ustedes, el transporte marítimo, no, un barco no llega hasta la puerta de mi casa, un avión tampoco, un tren tampoco, el carretero sí. Y esa es una de las ventajas, pero también característica que tiene el transporte carretero. ¿Es complemento ideal para las demás modalidades? Sí.
Para nosotros como país limitado de costas marítimas, sí lo es, ¿no? Una mercancía puede llegar por buque, puede llegar por avión, puede llegar por tren, pero llega solamente hasta un punto, ¿no? Hasta un aeropuerto, hasta un puerto o hasta una estación ferroviaria. Y desde ahí, ¿quién lo recoge? El transporte carretero. ¿Es el transporte más económico de todos? Sí, aunque actualmente ha tenido sus variantes y ha ido elevando sus fletes, ¿no? Los costos en flete. Pero de todas maneras, para nosotros todavía resulta ser económico, bastante barato. Se adapta a cualquier necesidad de mercancías. Depende mucho del peso, del volumen, la carga, pero no existe restricciones, no hay horarios. El transporte carretero no está sujeto a itinerarios, ¿no? Como el transporte marítimo, por ejemplo. ¿No? El transporte carretero puede iniciar una actividad siempre y cuando la autoridad así se lo permita. Las frecuencias de las salidas de transporte carretero son constantes. Todo el tiempo están saliendo camiones, vehículos con destinos internacionales. Comúnmente se utiliza para el tráfico entre países limítrofes, ¿no? Bolivia, Perú, Bolivia, Chile, Bolivia, Argentina, Bolivia, Brasil. Sí. Obviamente que si queremos cruzar nuestro continente no es la mejor opción. Es más, ni siquiera es una opción, ¿no? Podemos llegar hasta otro país y desde este tomar un buque, un barco, ¿no? O si queremos hacerlo de forma directa, pues existe la modalidad aérea, pero el carretero no nos los permite. No, esa es una de las limitantes, pero también es característica a la vez. Algunas ventajas del transporte carretero. Versátil, sí. Cualquier tipo de mercancía, a excepción de aquellas que tienen grandes volúmenes o pesos inimaginables. Es lo único que no se puede transportar por vía carretera. Por eso se dice que es versátil. Todo podemos transportar por vía carretera, todo tipo de mercancías y productos. Es de una relativa prontitud, sí. No vamos a decir que es la más rápida, pero si comparamos con el transporte marítimo o el transporte ferroviario, sí lo es. No, es sumamente rápido. El único que tiene una superior capacidad de, de tiempo es el transporte aéreo. Seguridad, sí, no es el medio de transporte más seguro y tampoco los demás, ¿no? Lo único, no por el hecho de que sea peligroso, vamos a considerarlo menos seguro, sino por los registros estadísticos simplemente. Se considera que el transporte carretero es uno de menor siniestralidad, diríamos, que registra menor siniestralidad a nivel regional. Puede ser que tenga percances, retrasos por fallas en vehículos, fallas en camiones y demás, pero tiene relativa seguridad en la distribución. Los costos de embalaje van a ser sumamente importantes, son una ventaja para el transporte, ya que los embalajes más usuales para el transporte carretero van a ser las cajas de cartón, ¿no? Cosa que existen restricciones en algunas otras modalidades de transporte, como en el aéreo, por ejemplo. La documentación aduanera es mucho más práctica y se tiene a la mano en el caso del transporte carretero, ¿no? Un operador de transporte eh, puede realizar sus documentos, sus manifiestos en la propia plataforma, en el propio sistema de la Aduana Nacional de Bolivia. Desventajas, capacidad inferior, sí. No puede cargar hasta 2 contenedores o hasta 3 en un solo viaje, a comparación de las demás modalidades que pueden llevar un sinfín de contenedores. Puede recorrer grandes distancias, pero no exactamente iguales a las aéreas o a las marítimas, ¿no? Su capacidad de transporte en distancia es más reducida que en el resto de las modalidades. Congestiones de tráfico, sí, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de la congestión de vialidad, ojo, ¿no? No del tráfico de drogas, de personas. Congestión vehicular en vías, muchas veces por culpa de las convulsiones sociales, ¿no? Los paros, huelgas, bloqueos y demás, es muy frecuente tener congestión y eso retrasa el transporte carretero. La regulación sí es un tanto más complejo, solicitar las autorizaciones, permisos y demás en el transporte carretero a diferencia de las demás modalidades. Documentación. En el transporte carretero utilizamos, ¿no?
una cantidad determinada de documentos. El primero, que no necesariamente es un documento, no se considera de esta forma, pero sí se declara como un manifiesto, ¿no? El Manifiesto Internacional de Carga Declaración de Tránsito Aduanero, el famoso MIC-DTA. Este documento cumple la función de amparar las mercancías durante todo el tránsito aduanero, ¿no? Es más, le dan la potestad de propiedad al transportista durante el tránsito aduanero. Es un documento donde se expresa todo lo que se está aportando en físico en el medio de transporte. También se expresa la titularidad, ¿no?, del operador de transporte, la empresa de transporte, el tipo de vehículo, el número de placa, el número de chasis, etc. ¿Quién va a ser la persona que exporta? ¿Quién es el que importa? ¿Cuál es la aduana de partida? ¿Cuál es la aduana de salida? Etcétera. Por eso se dice que es un manifiesto, ¿no? Porque es un documento, sí, es un documento, pero no se lo reconoce como tal a nivel aduanero. La Carta de Porte Internacional, ¿no?, es otro documento que también es importante. Este sí es un documento, pero este representa al contrato de transporte firmado entre el operador de transporte y el operador de comercio, ¿no? Es un contrato, es un resumen de contrato, diríamos, la Carta de Porte. Sí se considera un documento. La factura de transporte es un documento legal, tiene valor legal, pero también tiene un valor contable, ¿no? En el caso de la declaración de mercancías sirve para el cálculo de los tributos, ¿no?, que necesariamente tenemos que declarar un costo, seguro y fletes. Y el flete, ¿de dónde lo obtenemos? Precisamente de este documento. Las redes de transporte nacional están divididas en tres grupos: red fundamental, departamental y municipal. La red fundamental es aquella que nos conecta como país con otros países, es decir, las carreteras que tenemos hacia las fronteras de Bolivia. La red departamental es aquella que conecta a los departamentos de Bolivia: La Paz con Cochabamba, Cochabamba con Santa Cruz, Santa Cruz con Beni, etc. ¿Sí? Red departamental. Y la red municipal es la que está compuesta por los municipios. Todas las calles, avenidas, callejones donde viven ustedes, donde vivo yo, donde está la universidad, forman parte de la red municipal. Entonces, las redes se alimentan de manera progresiva. La red municipal alimenta la red departamental. La red departamental alimenta la red fundamental. En extensión, en tamaño, la más grande es la municipal, porque si suman la dimensión de todas las calles, avenidas que hay en los municipios, ¿no?, van a ser mucho más grandes en extensión que las carreteras de La Paz a Oruro, por ejemplo, o de Oruro a Cochabamba, ¿no? Y mucho más todavía que las redes fundamentales, que conectan una carretera departamental con una nacional. Entonces, prácticamente estamos hablando de que estas tres redes van a alimentar el comercio exterior boliviano. ¿De dónde salen los productos que exportamos? De la red municipal, ¿no? Ustedes producen en su fábrica, en su casa, que está en Villa Fátima, ¿sí? ¿Cómo llega hasta el otro país? Primero utilizamos la red municipal, ¿no? Por las calles, avenidas, carreteras, la autopista, llegamos hasta la red departamental, nos conectamos con la carretera La Paz-Oruro, entramos a una departamental. Y para llegar hasta Chile, tenemos que desviar a la red fundamental, que es la carretera Tambo-Quemado. Entonces, esa es la forma de aplicar las redes de transporte nacional. Corredores nacionales, tenemos 5. El corredor este-oeste, el corredor norte-sur, oeste-norte, oeste-sur y el central-sur, ¿no? Estos son los que conectan y alimentan a toda la red fundamental. El corredor este-oeste viene desde Santa Cruz hasta La Paz, ¿no?, de esta forma, horizontal. El corredor norte-sur conecta el sur de nuestro país, que está en la parte baja, ¿no?, o perdón, el norte, que está en la parte superior, hasta la parte baja de la Argentina, ¿no? Norte-sur. El corredor oeste-norte, ¿no?, conecta a Pando, ¿no?, de la parte superior, pasa por La Paz y llega hasta Potosí, aproximadamente. El corredor oeste-sur es el que conecta La Paz, Oruro, con Tarija. Toda esta parte cruza una pequeña porción de Chuquisaca y llega hasta Tarija. El corredor central-sur es el que cruza desde Tarija hasta Potosí, toda la parte sur de nuestro país. Prácticamente estos 5 corredores tienen la función de unir a todos los espacios de nuestro país.
un producto, una persona fácilmente a través de estos corredores puede llegar desde eh, Pando hasta Tarija, cruzar toda la extensión territorial de Bolivia. O desde el último rincón, Puerto Suárez, en Santa Cruz, hasta, qué sé yo, el lago Titicaca, ¿no? Este, oeste, norte, sur. La importancia de los corredores es que estos, ¿no?, van a ser utilizados para el comercio interno, pero también alimentan al comercio externo de Bolivia. El transporte internacional ferroviario es la segunda modalidad de interés que tenemos. Lamentablemente, en nuestro país ha ido disminuyendo la actividad de transporte férreo, ¿no? Es un sistema de transporte de personas, también de mercancías, guiado sobre vías férreas. Por eso se llama ferroviario, aunque ahora el transporte ferroviario ha cambiado de aspecto, ¿no? Y hasta de fuente de propulsión. Antes los trenes eran a vapor, después a motor. Hoy en día tenemos trenes de levitación que funcionan con energía eléctrica y son capaces de elevarse a una distancia determinada del suelo y emprender su viaje, ¿no? Los trenes bala, los metropolitanos que hay, por ejemplo, en Argentina, no sé si alguno de ustedes conoce, ya han cambiado la forma de ver del transporte ferroviario. Una de las características principales es que es apto especialmente para movilizar grandes volúmenes de carga, aproximadamente 300 contenedores en un solo jale. ¿No? Jale se le llama a la operación de iniciar el arrastre de la locomotora y los vagones. Para la carga de graneles es muy adecuado, es muy apto. Minerales, cereales y carga unitarizada, principalmente que tenga que viajar de lugares específicos a otros lugares específicos. Ventajas, capacidad, sí, es mucho mejor que el transporte carretero y ahí hemos visto que puede llevar hasta 300 contenedores o vagones en un solo viaje. Flexibilidad de combinación, sí. Es fácil de combinar la carga de transporte ferroviario con transporte aéreo, con transporte marítimo o incluso con transporte carretero. Medio ambiente actualmente sí se considera uno de menor afectación al medio ambiente. Hasta hace algunos años atrás era el de mayor afectación, ¿no? Cuando eran a carbón especialmente o a diésel. Hoy en día los trenes eléctricos, trenes de levitación ya no producen afectación al medio ambiente. Tráfico es la modalidad que menos dificultad de vía tiene. Generalmente no se afecta a los trenes cuando hay paros, bloqueos, huelgas, derrumbes y demás. Desventajas, la falta de modernización. Acá en Bolivia es una de las grandes desventajas. No hemos tenido trenes nuevos desde 1970, ¿no? Y eso quiere decir que si tenemos trenes ya son pues convertidos de vehículos, de otro tipo de vehículos. ¿No? No hay modernización. Y la falta de las rieles en nuestro país es uno de los grandes problemas. No se puede otorgar concesión a otras empresas. Solamente en Bolivia tenemos dos empresas que trabajan con transporte ferroviario. Transbordos, sí, muy complicado hacer los transbordos de carga, porque es difícil bajar los vagones de un tren, especialmente cuando están uno tras otro. Si queremos bajar uno que está en medio, es muy complicado, hay que levantarlo con grúa, suspenderlo y recién bajarlo. No se lo puede bajar de manera consecutiva. Es mucho más tiempo y no es tan apropiado. No es tan flexible, sí, porque ya habíamos dicho, ¿no? No puede llegar de puerta a puerta. ¿No? No llega al lugar donde nosotros queremos, únicamente hasta los lugares donde existen líneas férreas y donde existen estaciones ferroviarias. La documentación requerida, la carta de porte ferroviaria, ¿no? Que es el CRT férreo, el TIF de TA, ¿no? Que cumple la misma función que el MIC, solo que para el transporte ferroviario. Transporte Internacional Ferroviario y Declaración de Tránsito Aduanero. Carta de porte férreo es también un contrato entre el usuario y el operador. Y la factura de transporte férreo, que también nos va a servir con finalidades contables, ¿no? Para declarar tributos, impuestos por la importación o exportación de bienes. Las redes de transporte, les decía, solamente en nuestro país tenemos dos. La red oriental, que opera entre el sur y el este de nuestro país, es decir, Santa Cruz conecta a Chuquisaca y una pequeña parte de Tarija, ¿no? Lamentablemente el comercio internacional es muy vago a partir de estos
de esta red oriental. Es más un atractivo turístico, ¿no? Y transporte turístico, ¿no? Brasil, Corumbá, sí tenemos una línea férrea, pero no es muy usual para el comercio. Argentina, a través de Yacuiba, también tenemos alternativa de vía férrea, pero tampoco es muy funcional, ¿no? No es muy atractivo por la distancia, por los costos, pero principalmente por la lentitud. La segunda es la red andina, que esta sí opera a nuestro alcance. Opera entre los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. ¿No? Es una línea que une a esto. Se utiliza principalmente para la minería, la extracción de minerales de las minas de Potosí, de Oruro y algunas de La Paz. También se utiliza de manera turística. Acá tenemos un punto de conexión con Charaña por vía férrea, pero no es muy usual. Y es más, los operadores de transporte carretero se oponen definitivamente a que se reactive esta vía férrea, ¿no? Son intereses que se tienen. Transporte fluvial y lacustre. El transporte fluvial por ríos y canales, transporte lacustre por lagos, ¿no? Está de más explicarlo. Es un mecanismo no muy adecuado para nosotros, pero para el mundo entero sí lo es, porque esto permite el transporte en cortas distancias a través de ríos, a través de lagos, ¿no? Las fronteras, es muy poco habitual que existan lagos compartidos en fronteras como el que tenemos con Perú, ¿no ve? El lago Titicaca. En muy pocos países existen estas situaciones geográficas, donde un lago puede conectar a dos países. Es por eso que el transporte lacustre no es muy habitual. El transporte fluvial sí lo es, porque hay ríos por su corriente que pueden conectar países. Y si no los tienen, pues se fabrican los canales, ¿no? Por eso se dice ríos y canales, ríos naturales, canales artificiales. Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Que es muy usual para el comercio boliviano, especialmente para exportaciones. Ventajas, flexible, sí lo es. ¿Sí? No tanto como el transporte carretero, pero sí es flexible. Hay una forma de conectar ríos, de conectar lagos con otras modalidades de transporte, ¿no? Y es un claro ejemplo el que teníamos en vigencia hasta hace algún tiempo en Huaqui, el puerto de Huaqui, un puerto lacustre compartido con ferroviario y a la vez con carretera, ¿no? Tres modalidades en un solo espacio. Ya no es funcional, pero lo hemos tenido en alguna oportunidad. Menos contaminante, sí, ¿no? La mayoría de los vehículos que navegan por ríos y lagos lo hacen a propulsión de motor, pero no con una gran afectación al medio ambiente, ¿sí? Estas modalidades de transporte también tienen desventajas. Por ejemplo, la velocidad es una de sus grandes desventajas, ¿no? Los barcos, las barcazas que trabajan o que operan en estas modalidades son muy poco veloces, ¿no? Es más, si ven ustedes la fotografía de la parte de arriba, se van a dar cuenta de que los ríos, ese es un río, eh, tienen grandes distancias. Y al tener grande distancia y profundidades, es muy poco probable que se ejerza velocidades máximas. Pólizas de seguro, sí, casi son obligatorias en el transporte fluvial y en el transporte lacustre, pero la parte contraria es que muy pocas empresas otorgan seguros o venden seguros para estas modalidades de transporte. Su protección, la mayor parte de las mercancías viajan al aire libre, al igual que en el transporte marítimo. No tan seguras como en el transporte carretero, el transporte ferroviario. Transporte marítimo, el más importante a nivel mundial. Esta modalidad de transporte ocupa actualmente el 83% del comercio mundial. Todos los países del mundo, bueno, casi todos los países del mundo ocupan al transporte marítimo. Por eso, aproximadamente el 83% de todo el comercio del mundo se realiza bajo esta modalidad de transporte, transporte marítimo. Es la modalidad de transporte que mayor conveniencia tiene, ¿no? Por su flexibilidad, por su diversidad, pero principalmente por su versatilidad. Todo tipo de mercancía se puede transportar. Aquí sí que no hay restricciones. Características, transporte fundamental a nivel internacional. Sí, definitivamente. Automáticamente el transporte marítimo es internacional. No porque haya sido constituido de esta forma, sino porque ya nace siendo internacional. Los mares, océanos
definitivamente conectan a distintos países. No es como los lagos. El lago puede ser propiedad de un solo país. En cambio, los mares son propiedad de todos, no todos los que tienen salida marítima. El Océano Pacífico, el Océano Atlántico forman parte de una cadena, de una red que conecta a todos los continentes, ¿no? Todos los continentes del mundo. Una gran capacidad de carga, definitivamente. Actualmente, un buque puede llegar a cargar hasta 26.000 contenedores en un solo viaje. Obviamente que estos buques no llegan a nuestra región. Nuestra región como máximo 10.000 contenedores. Pero en Asia, por ejemplo, ya existen buques que pueden portar hasta 26.000 contenedores. Contenedores de 20 mezclados entre 40 y demás. Ideal para cargas pesadas, para cargas voluminosas. Es la única modalidad que no restringe el tipo de carga, el tipo de mercancía. Es muy flexible porque nos conecta con otras modalidades de transporte. Los fletes son mucho más económicos, muchos más baratos que el resto de las modalidades de transporte. Actualmente el transporte marítimo se puede alquilar, se puede contratar bajo dos regímenes. El régimen de línea regular, que es aquel que está sujeto y sometido a itinerarios, ¿no? A programas. Un buque ya tiene programado de aquí a 2 o 3 meses su zarpado, ¿no? Si ustedes buscan un espacio en un buque que vaya a traerles un contenedor desde China, por ejemplo, ya hay buques que tienen predeterminada y establecida una fecha y hora de partida, de zarpado. Lo único que van haciendo es esperar que el buque, ¿no?, aborde, el buque llene el cupo y esperan que se llenen los cupos hasta la fecha pactada de su inicio de travesía marítima. Eso es bajo la línea regular. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos al régimen que éste tiene, ¿no? Al itinerario que éste tiene. Por eso el transporte marítimo es el más lento de todos, no solo por la lentitud que aplica al cruzar los océanos, sino también por la lentitud con la que se despachan las mercancías, ¿no? Un buque fácilmente puede estar varado por 3 meses, esperando su carga, y cuando terminan los 3 meses, inicia su travesía, pero ya la mercancía que se ha cargado primero ya ha perdido 3 meses antes de que se entregue, ¿sí? Es mucho más económico, pero tarda un tanto más. En cambio, el régimen de fletamento es aquel que se puede usar de manera independiente, sin itinerarios, sin esperas, ¿no? Y se efectúa en el momento que se decida, ¿no? Es así más o menos como los vuelos charter. Una empresa contrata un buque entero y planifica su zarpado, qué fecha, qué día va a partir este buque de su puerto. Si los puertos tienen disponibilidad de, de zarpado, pues se lo permiten, le dan la fecha que ellos deciden, determinen y prácticamente se ocupa todo el buque completo. Esto lo hacen especialmente las empresas más grandes y alquilan los buques bajo el régimen de fletamento, ¿no? Y esto también muchas veces permite que los buques sean alquilados a casco desnudo, ¿no? Se llama así porque se alquilan los buques sin ningún tipo de acondicionamiento, sin combustible, sin vituallas, sin tripulación. Y se alquila el buque entero y la persona que alquila se ocupa de acondicionar, cargarle combustible, contratar su tripulación, ¿no?, comprar vituallas, etcétera, para acondicionar el buque en su travesía. Desventajas y ventajas. Medios con mayor capacidad de carga, sí, ya les he dicho, 26.000 contenedores, su máxima capacidad. Ofrece tarifas más competitivas, sí, es la modalidad de transporte más económica que existe, pese a que actualmente han subido sus tarifas, ¿no? Ha subido las tarifas de transporte marítimo, pero todavía tiene una ventaja en cuanto a lo económico, comparado con la distancia que recorre. ¿Es flexible en tipos de carga? Sí. Todo tipo de mercancías, cualquier tipo de mercancía, es sumamente versátil el transporte marítimo. Todo tipo de carga, no tiene restricciones. Continuidad de operaciones, sí. No. Si bien habíamos dicho que la línea regular está sujeta a itinerarios, todos los días van zarpando buques, todo el tiempo, ¿no? En épocas altas, el zarpado de buques puede llegar a ser hasta de 50.000 buques en un solo mes, ¿no? En la región asiática, ¿no? Es muy, 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 muy seguido.
Desventajas, sí, accesibilidad, no, no todos los países tienen puertos, nosotros somos uno de esos. Es una gran desventaja, sí, definitivamente. Mayores tiempos de tránsito, sí, el trayecto es más largo, mucho más tiempo. Manipuleo de puerto exige embalajes más resistentes. Hace un rato decíamos, ¿no? El transporte carretero no exige tanto, embalajes de cartón son suficientes. En cambio, en el transporte marítimo, por las travesías que van a dar, por grandes distancias, mucho tiempo, siempre van a estar sujetos a requisitos y algunos de estos son los embalajes que tengan que ser de mayor resistencia, de metal o de madera, etc. Posibilidad de congestión en algunas oportunidades, especialmente en épocas altas, ¿no? Los buques esperan su tiempo de zarpado e incluso su tiempo de atraque cuando llegan al puerto final y pues tienen que hacer su fila, ¿no? Para poder ser recepcionados. Consolidación de carga. Existen dos sistemas de consolidar, bueno, de distribuir la carga bajo una condición FCL y otra LCL. FCL, Full Container Load, ¿no? LCL, Load Container. Significa que todas las mercancías en FCL van a pertenecer a un solo consignatario. El embarque es de una sola persona. LCL es cuando se comparte la unidad de transporte entre varias personas, ¿no? eh, varios consignatarios, una sola unidad de carga. FCL, una sola unidad de carga, un solo usuario, un solo consignatario. Documentos. En realidad, el transporte marítimo únicamente debería tener un solo documento, que es el BL, el conocimiento de embarque. Sin embargo, no existen algunas ocasiones en que el BL no detalla el flete cobrado y a la ausencia de una declaración de flete, el despachante de aduana tiene la obligación de solicitar otro documento, que va a ser el certificado de flete. Entonces, en este caso, vamos a mencionar documentos como el BL, el conocimiento de embarque, el Bill of Lading, y el certificado de flete, que no existe siempre, sino solo cuando el BL no consigna el detalle del flete. ¿Qué representa este documento? Una prueba de titularidad de la mercancía, como en el transporte carretero. El capitán de navío es quien se hace propietario de la carga. Una factura de flete también, en el caso de que exprese el monto cobrado como flete. Un título de crédito, sí, definitivamente. El título de acreditación de la mercancía y lo mismo que en el tránsito aduanero, ¿no? Es que el capitán de navío se convierte en propietario de la carga mientras se someta a la travesía marítima. Se considera también una prueba de que la mercancía ha sido recibida por parte del capitán de navío. Entonces es un documento completo, ¿no? El BL es un documento mucho más completo que en el transporte carretero e incluso que el transporte ferroviario, lacustre y fluvial. Transporte aéreo es una de las modalidades más novedosas, más recientes, pero también de las más caras. Se considera que a nivel mundial esta es la modalidad de transporte global, porque prácticamente todos los países del mundo ocupan transporte marítimo y no existen restricciones. ¿No? El transporte marítimo, si no hay puerto, no podemos usarlo. Si no tenemos salida marítima, no podemos usarlo. En cambio, el aéreo, todos tenemos espacio aéreo, entonces todos somos capaces de practicar transporte aéreo. ¿Quién lo regula acá en nuestro país y en todo el mundo? La IATA, Asociación eh, Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Bolivia es parte de la IATA, por cierto, no somos miembros plenos de la IATA. Ventajas, ¿es muy rápido? Sí, definitivamente, el más rápido de todos. Competitivo, sí, es muy competitivo porque ofrece las mejores condiciones, buen resguardo, buena velocidad, etc. Manipulación segura es una de las modalidades consideradas más seguras de todas, no porque las demás sean peligrosas, sino porque a nivel de registro representa menor siniestralidad que el resto. Por eso dice que es mucho más segura que las demás. Capacidad de carga es una de las desventajas. Lamentablemente no es igual que el transporte aéreo o que el carretero. Aquí sí tenemos restricción de cargas. No se pueden transportar por vía aérea, por ejemplo, gases, no se pueden transportar combustible, no se puede transportar oxígeno, ¿no? Y hay varias limitantes. Carga de muy alto peso o de muy alto volumen tampoco se puede transportar. Costos es el más caro de todo. Definitivamente es una gran desventaja.
Factores externos, ¿sí? ¿No? El clima, por ejemplo, es un factor externo que no depende del transporte. Si hay tormenta eléctrica o si hay lluvias, hay granizos, como en el último siniestro que hemos tenido acá, pues el transporte aéreo no puede operar, ¿no? Prohibición en el caso de ciertos productos peligrosos, definitivamente. Documentos del transporte aéreo, al igual que en el transporte marítimo, ¿no? El transporte aéreo tiene un solo documento, que es la guía aérea, el Airwell Bill, que sirve como una prueba de contrato, ¿no? Sirve como un recibo de la mercancía por parte del capitán de vuelo, sirve como una factura de transporte y también en algunos casos como una póliza de seguro. Llega a ser mucho más completo que el BL y es una modalidad de transporte más reciente. Ahí tienen ustedes el Airwell Bill. Es un documento que se utiliza y expresa prácticamente todo lo mencionado anteriormente. Transporte multimodal e intermodal. Se trata de una combinación de varias modalidades de transporte. En realidad deberían ser más de dos modalidades de transporte, donde la mercancía puede llegar de un punto de origen a un punto de destino utilizando dos o más modos de transporte diferentes, pero en la misma operación. Este se divide en dos formas, intermodal y multimodal. El transporte intermodal es aquel que se aplica combinando un avión con un barco, con un tren, con un camión o cualquiera de las combinaciones, pero con contratos diferentes. Un documento y un contrato para cada una de las modalidades. Si utilizamos transporte aéreo, un Airwell Bill. Transporte marítimo, un BL. Transporte carretero, un MIC, una carta de porte, etcétera, ¿no? Cada modalidad con su propio contrato, ¿no? Tenemos que tomarnos la molestia como usuarios de ir a buscar una empresa que nos brinde un servicio de transporte marítimo, ir a buscar otra empresa de servicio de transporte aéreo, etcétera. Y hay que firmar con cada una de ellas un contrato, porque su responsabilidad de ellos es limitada. En cambio, en el transporte multimodal, la mercancía viaja de manera conjunta y con un solo contrato, respaldada bajo un solo contrato. La mercancía de la carga puede combinar un camión con un buque, ¿no? Un buque con un tren, etcétera, cualquier modalidad, pero con un solo contrato, ya no como en el intermodal. El transporte multimodal se hace combinando modos de transporte diferentes, pero cada uno con su propio contrato y su propio documento. Es una de las grandes diferencias que tienen estas dos modalidades de transporte. El transporte por contenedor es prácticamente una parte del resto de las modalidades de transporte, porque gracias a la contenerización de productos, la mercancía puede moverse mucho más fácilmente. El contenedor, eh, según el artículo 67 de la Ley General de Aduanas, se considera una unidad de transporte porque no tiene propulsión propia. Y el vehículo, el camión, el avión, el barco, el tren, se considera un medio de transporte, ¿no? Es muy común que se confundan estos dos términos, medio y unidad. Medio, reitero, es el que tiene propulsión propia, el camión, el avión, el barco, el buque, etc., ¿no? Unidad es la que no tiene propulsión propia, pero que sirve para almacenar y facilitar el transporte de la mercancía. En este caso estamos hablando de estas unidades, de los contenedores, y gracias a estas la mercancía puede ser contenerizada. Se denomina así a un sistema de empaque de mercancías dentro de un recipiente mucho más grande, cuyas dimensiones van a depender mucho del tipo de contenedor, ¿no? Puede ser uno de 20, puede ser uno de 40, de 45 pies. Sin embargo, también existen distintos tipos de contenedores que los vamos a conocer en un momento más, ¿no? Funciones de la contenerización. Sirve como unidad de carga, ¿sí? Sirve para transportar la mercancía, todo tipo de mercancías. Sirve también como embalaje porque este permite proteger y resguardar la mercancía durante el transporte. Facilita el apilamiento porque se pueden cargar una sobre otra caja dentro del contenedor y agiliza el manipuleo. Antes de que se inventen los contenedores, el señor Malcolm McLean ha sido el creador de los contenedores.
Y precisamente lo ha hecho porque pensaba que la manipulación de la carga era muy tardía. Se tardaba mucho tiempo en cargar y mucho más tiempo en descargar de una plataforma, ¿no? Porque en plataforma solamente se transportaba la carga. Pero él inventa una caja móvil, que era un embalaje mucho más grande que los embalajes que se tenían. Y esto sirve y facilita definitivamente el manipuleo y el transporte de mercancías. Existen distintos tipos de contenedores. De acuerdo a sus dimensiones, podemos determinar, por ejemplo, aquellos de 20 pies, que pueden cargar un peso bruto máximo de 29 toneladas. Los de 40 pies que pueden cargar hasta 32 toneladas como peso bruto. El peso bruto es de la mercancía más la unidad de carga, es decir, más el contenedor. Y el peso eh, neto es solamente de la mercancía y el peso tara es únicamente de la unidad de transporte. Ahí ven ustedes varios tipos de contenedores, ¿verdad? El dry van es el más común, se llama también dry general, porque pueden cargarse en este todo tipo de mercancías, a excepción de las mercancías gaseosas o líquidas, a granel. Por su, por lo demás, puede cargar cualquier otro tipo de mercancías, cajas, paquetes, bultos, sacos, a graneles y demás. El reefer es específicamente para mercancía perecedera, carnes, frutas, verduras. Tiene su propio sistema de refrigeración, ¿no? Permite que la mercancía viaje a una sola temperatura. Ojo, no congela la carga, ¿no? Simplemente la mantiene a un estándar de refrigeración, que puede ser 35 grados o incluso menos 35 grados. Entonces la carga que necesita una cadena de frío puede ser desplazada o transportada en contenedores reefer. El contenedor isotank o cisterna, que le llaman algunos. La cisterna solamente es la parte ovoide blanca y el contenedor isotank es lo que reviste al contenedor, que le da una forma también rectangular donde se pueden apilar contenedores uno sobre otro, ¿no? Si fuese solo la cisterna, no habría posibilidad de hacerlo. Sirve para mercancías a granel líquidas, todo tipo de líquidos, qué sé yo, agua, alcohol, combustible, se puede transportar por estas. El FlexiTank es una variante al Isotank. Sirve para cargar y desplazar menores cantidades de líquidos, todo tipo de líquidos, pero en un globo de polipropileno, que se introduce en un contenedor dry van, como el primero, y que se va llenando, y a medida que se llena, se va inflando y el resto, la capacidad que sobra, vacía, se rellenan con colchones de sujeción. El open site es un contenedor que no tiene los laterales o que pueden destaparse por las partes laterales, izquierda o derecha. Facilita la carga de mercancías, especialmente para el transporte ferroviario. El open top es aquel que no tiene un techo. La parte superior es descubierta para mercancías de gran volumen que no puedan introducirse o cargarse en un contenedor dry van o en un haiku. El flat track es una alternativa a todos estos, ¿no? Porque este permite tener solamente la parte delantera y trasera del contenedor, que puede ser fácilmente replegada, ¿no? Y este contenedor se puede convertir en una plataforma. Si ustedes se observan, tiene la parte inferior, la plataforma mucho más gruesa que el resto y permite transportar mercancía de grandes volúmenes, pero principalmente de gran peso. La unitarización es la forma por la cual las mercancías se unen y se concentran en una sola unidad de carga. En este caso, pueden ser pallets. Una forma de unitarización es la contenerización. Unitarizar carga en un solo contenedor. Unitarizar carga en una sola pallet. Son dos formas de unitarizar carga. La más usual para el comercio es unitarizar cajas, paquetes, bultos en pallets. ¿Para qué sirven? Para facilitar la movilidad, el almacenamiento, pero principalmente el transporte de la mercancía. Agrupar carga entonces. En una pallet se pueden apilar, hagan de cuenta que aquí en este tenemos un apilado de 50 cajas. Ya no se contabilizan una por una, sino como una unidad de carga. Una pallet, dos pallets, tres pallets. Y es más fácil contabilizar la carga unitarizada. Los seguros. Los seguros son documentos, ¿no?, que sirven para otorgarle obligaciones y responsabilidades a dos partes. Una que se compromete a pagar un monto de dinero a cambio del servicio y la segunda que se compromete a resarcir daños
en el caso de que ésta exista. Las pólizas de seguro pueden ser de distintos tipos. Un seguro, generalmente para el servicio de transporte en el comercio internacional, representa un componente importante en el costo de la cadena de distribución. ¿Cuál es la importancia que tienen los seguros? ¿No? Muchas veces nosotros nos negamos a utilizar seguro. Decimos, no, es un gasto insulso, pero no es tanto así, ¿no? El seguro representa lo que el nombre dice, ¿no? Es la seguridad de que tengamos un resarcimiento en el caso de que algo suceda con nuestra mercancía. Y existen seguros de distintos tipos, ¿no? Existen pólizas de distintos tipos e incluso cláusulas de pólizas con distintos tipos. Vamos a destacar principalmente 4 tipos de pólizas de transporte de mercancías. El primero es la póliza por viaje, que es aquella que se ejecuta entre un punto de origen y un punto de destino. Para de contar. La contratamos únicamente para un viaje, asegurando una determinada cantidad de productos durante todo su transporte. El seguro, por cierto, el seguro en el comercio internacional, solo tiene cobertura en el transporte de mercancías, no así en depósitos, en almacenes, en manipulación, no. No, solamente durante el transporte de la mercancía. Ahora, si queremos asegurar la carga bajo otras circunstancias, lo podemos hacer, pero bajo otro tipo de condiciones y con costos adicionales, ¿no? Ahora, en un seguro tampoco se cubre a los medios de transporte, a los vehículos, únicamente se cubre a la mercancía afectada. La póliza por viaje entonces sirve solo para un viaje y desde un punto de origen a un punto de destino. La póliza flotante es aquella que cubre a varios clientes, pero de una sola persona que lo envía. Se llama flotante porque puede cubrir varios viajes, ¿no?, entre un vendedor y varios compradores, ¿sí? Pero cuando se trate de un solo tipo de producto. Por eso se llama flotante. Estos se contratan generalmente por tiempo. En un mes entero se puede cubrir un viaje de un solo vendedor a varios compradores. La póliza llega a costar mucho más cara, pero resulta ser beneficiosa porque se cubre varios viajes. Un solo vendedor, un solo comprador. En el caso de las pólizas abiertas son un poco más, como el nombre lo dice, ¿no?, más amplias, más abiertas, tienen mayor amplitud y se aplican principalmente cuando existe un solo cliente, pero en una cantidad determinada de viaje. Generalmente sucede cuando las personas, ¿no?, deciden comprar volúmenes grandes, pero no una sola vez, sino varias veces durante el año. Se compra una póliza para todo el año, en un tiempo determinado, puede ser un mes, 3 meses, 6 meses o un año, donde la cobertura va a ser vigente durante todos los viajes. Entonces, compramos una póliza abierta, la condición es que exista un solo vendedor y un solo comprador. Ya no como en la flotante es un vendedor y varios compradores, pero en una sola oportunidad. En cambio, en la póliza abierta, un solo vendedor, un solo comprador, la cantidad de viajes que sean necesarios. Pueden ser 10, 15, 20, 30, todos van a quedar cubiertos. La condición, un solo vendedor, un solo comprador. Póliza forfait a término. Esta se caracteriza por no evaluarse por la distancia, por la cantidad de viajes, sino por el monto asegurado. El monto asegurado puede ser una cantidad enorme de dinero. Puedo asegurar mi carga por 10 millones de dólares y la voy a asegurar para una práctica de comercio abierta o flotante. Obviamente que es una póliza sumamente cara, pero es la más usual a aquellas empresas que venden productos a distintos clientes, pero en muy grandes cantidades y cuando se calculan los montos para los envíos. Una póliza forfait es aquella que cubre un monto determinado, 10 millones de dólares durante un año. Entonces puedo hacer el primer viaje y el costo o el valor de esa mercancía es de $1,000. Al siguiente viaje, $2,000. Al otro viaje, $5,000. Entonces supone que en la cantidad de viajes que sean, debo solamente acumular un valor
de los $10,000 que he comprado como póliza de seguro. Cuando se termine la sumatoria, es el tiempo en que se acaba. Entonces, esto no va a tener un tiempo. No va a ser por mes, por 3, o por 6, o por un año, ¿no? Va a ser únicamente por valor asegurado. Aseguro mi carga por $10,000. Hasta que sume esa cantidad, puedo hacer la cantidad de viajes que sea necesario. Mi primer viaje declaro $1,000. Al segundo, 2,000, ya tengo 3,000. Al tercero, 5,000, ya tengo 8,000. Y el último por 2,000, completé mi 10,000. ¿Sí? Se puede utilizar de esa forma, acumulando cantidades diferentes en envíos. Finalmente, la logística internacional. Una de las grandes ventajas del comercio es que permite armar una cadena logística entre todos los actores y todos los elementos que componen al comercio. Esta va a requerir siempre de la ejecución de transporte. Los elementos que constituyen una red, porque esta se constituye en una red logística. Todos los elementos, la fábrica, la aduana de partida, de exportación, la aduana de destino, el almacén, todos ellos van a estar conectados por medios de transporte. Para llevar la carga desde la fábrica hasta la aduana de exportación, necesito un camión, un vehículo. ¿Sí? ¿Qué hago? Logística de transporte. Debo prevenir, debo calcular cuánto voy a llevar, cada cuánto voy a llevar, cuánto voy a utilizar de combustible, qué cantidad de productos voy a desplazar, etc. Eso es logística. Cuando haga mi declaración en la aduana, necesito llevar mi producto a través de un barco, un buque, hasta la aduana de destino. Para eso necesito logística. ¿Qué es la logística? Planificación, organización, administración de todos los recursos. Lo que pretende la logística es disminuir tiempos y costos, ¿no? Lo mismo que las redes. La red tiene la finalidad de eliminar en su totalidad a lo que son la utilización extrema de tiempos y la utilización extrema de costos, dinero. Entonces, cuando hablamos de logística, nos referimos a ese conjunto de operaciones. Ese conjunto de operaciones que se van a realizar para efectivizar una actividad, en este caso el transporte. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar matemática. Tengo que calcular a través del cubicaje cuántas cajas se va a introducir en mi contenedor. ¿Cuánto tiempo voy a llevar en transportar desde la fábrica hasta el lugar de exportación? ¿Cuánto tiempo voy a llevar entre el lugar de exportación y la aduana de importación? Todo eso requiere logística. Y precisamente la logística tiene un conjunto de pasos. País de origen, todo esto es logística. Debo pensar cómo fabricar la carga. Debo pensar cómo transportar mi carga hasta la aduana. Debo pensar cómo declarar esta carga y transportarla hasta el otro país. La logística es parte del comercio. Y el comercio tiene como uno de sus elementos logísticos al transporte. Y gracias al transporte vamos a poder interconectar a todos los elementos. La logística del transporte tiene la intención de que la conexión entre el fabricante y el cliente final sea totalmente efectiva. Y para eso, ¿no?, practicamos la planificación, la organización, la administración, el control, la dirección, etc. Todo lo que podamos organizar, ¿no?, todo lo que podamos planificar, forma parte de esa logística. Y gracias a esta logística, nuestra mercancía va a llegar intacta hasta el lugar de destino, con menos tiempo y con menos recursos. El último punto, como ustedes ya saben, es la conclusión o conclusiones, dependiendo a lo que quieran llegar. Luego de haber hecho todo el análisis de su tema, ¿no?, van a concluir y escribir su conclusión en esta parte. La conclusión también es personal, al igual que la introducción. Y esta conclusión o conclusiones tiene que ver mucho con el compacto que van a armar ustedes de todo lo que han ido analizando. Dirán, por ejemplo, que el transporte es muy útil porque permite satisfacer necesidades que el comercio, qué sé yo, que el comercio permite, no sé. Ustedes llegarán a su propia conclusión o sus conclusiones y las redactan. Tampoco es permitido que puedan copiar estas conclusiones de alguna parte, porque si no las saben, no es posible que lo puedan expresar.
Como les había dicho hace un momento, el formato es APA versión 7, pero deben considerar que van a dividirlo entre títulos de libros, textos, títulos de leyes o normativas, y si es necesario, páginas web, pero no como bibliografía, sino como apoyo virtual o apoyo digital. Tampoco es permitido utilizar el término webgrafía, porque ese no existe. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos visto hoy, entonces, el primer y este segundo tema, conforma la parte más importante de sus desarrollos, del desarrollo de cada uno de sus temas. Espero que les sirva de mucho, espero que tengan bastante éxito en sus defensas. Y si en algún momento tienen un poquito de tiempo, ¿no? Vayan analizando algunos textos, algunos libros. Pueden analizar, por ejemplo, el libro de Comercio Internacional de Tugores, el Comercio Internacional de Gutiérrez, ¿no? O sea, hay varios autores que podemos ir mencionando. Pero como tal, el transporte lamentablemente no tiene escritos sus textos por autores nacionales, tampoco muchos extranjeros. Lo que sí les puedo pedir es que, o recomendar, es que vayan leyendo la norma, ¿no? Ley General de Aduanas, Reglamento a la Ley General de Aduanas, el ATIT como Acuerdo de Transporte Terrestre, la OASI como transporte aéreo, la IATA como transporte aéreo, la OMI como transporte marítimo. Y todo esto, lo único que les va a hacer a ustedes es ayudar, colaborar con el desarrollo de sus exposiciones. ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, escríbala o manifiéstela ahora. Ya estamos fuera de tiempo. Nada, todo claro. Muy bien, señores, ha sido un gusto a muchos volverlos a ver, no, ni siquiera ver, leer sus nombres de mucho tiempo, algunos que han sido mis estudiantes, y a los que no, pues espero haber dado las pautas necesarias para su exposición. Gracias. No, no hay de qué, no hay de qué, Cristian. Está bien. Rolly, bueno, lo que nos piden a nosotros es que les demos el tema completo, ¿no? Que tampoco se puede dar en una hora, hora y media, ¿no? Lo que ustedes deben hacer es abordar cada uno de los temas, pero de una manera más compacta, más reducida. Obviamente que sí es posible hacerlo, sí estoy seguro, porque he visto exposiciones hasta de 15 minutos. Entonces sí es posible reducir la proporción de tiempo, ¿no? Ahora no van a decir exactamente todo lo que yo he dicho, porque eso les va a llevar 1 hora y 20 minutos como lo que hemos abordado nosotros. Pero sí pueden resumir, digamos así, sin omitir conocimiento, pero sí palabras, ¿ya? Muy bien, señores, muchas gracias por la atención. Eso es todo. Espero verlos en alguna oportunidad y si nos vemos en las defensas, háganme recuerdo de que yo les he dado el curso de capacitación y actualización para este tema. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, Lisen, gracias.